Bendiciones, mis amados hermanos. Dios bendiga tu vida. Allí donde tú estás, donde te encuentres en este momento, recibe la bendición del Señor. Bendiciones a cada uno de los que escuchan y han seguido este estudio. Dios bendiga tu vida. Quiero hablarte en este cuarto tema de la liberación. Cuando nosotros ya hemos caminado y hemos transitado y hemos recibido del Señor esa liberación poderosa y vemos y reconocemos que solo de su mano hemos sido sustentados y que cadenas han caído en nuestras vidas, empezamos a caminar para ser instrumentos en sus manos también de liberación. Lo veíamos en el capítulo anterior donde el Señor nos hablaba y nos instruía de que siempre levanta un libertador. Hay una puerta hacia la salvación que se abre. El que va primero en una familia, aquel que es elegido o escogido de esa casa, de ese linaje, para que toda la generación, toda la familia empiece a ser encaminada en la salvación y a ser libre. Entonces, esas vidas son instruidas por el Señor, al mismo tiempo capacitadas por Él, y reconocen que están en medio de una batalla, que hay una guerra y que es necesario que se prepare, porque esa batalla no es física, sino es espiritual. Así que el Espíritu Santo empieza a equiparte, a darte esa autoridad, a ungirte el Señor, y que ese discernimiento que Dios te dé para que puedas ver más allá, esas armas espirituales que son los dones, son la fe también, como instrumentos de Dios, es la palabra de Dios que es la espada, la armadura del Señor. Son armas que Dios nos dota, nos da. Y es importante entender el valor de las armas espirituales y cómo usarlas, porque son, como lo dice allí la palabra, espirituales, armas espirituales, que no se pueden usar en la carne, que no es la carne la que debe reinar, sino el espíritu, porque solamente por el espíritu podemos nosotros acercarnos a Dios. Así que el Señor empieza a equiparnos y hacernos entender que la guerra espiritual que estamos viviendo es una realidad, y lo vemos en la palabra del Señor desde el Génesis, cómo el enemigo estaba al acecho. ¿Para qué? Para hacer caer en desobediencia, para traer una duda al corazón de Eva, para engañarla. Desde ese momento se ve el intento y la insistencia del enemigo en hacer desviar a la humanidad entera y alejarla de Dios. Por eso el apóstol Pablo también advertía sobre esa guerra espiritual y estar totalmente equipados de Dios y dispuestos como buenos soldados militando. Y la palabra militar significa estar atento al comando, estar atento a la guerra, estar atento, apercibido. Tú y yo debemos de estar atentos, no podemos dormir. Un soldado dormido cuando está en medio de la batalla es un soldado muerto. O un soldado desprovisto de las armas en medio de una batalla es un soldado vulnerable. No podemos entregar nuestras armas, no podemos soltar las armas de la milicia que no son carnales. Y en Efesios, el capítulo 6, el versículo 12 nos dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que es una guerra que, aunque es invisible, afecta en lo natural. Hay movimientos también, en lo natural se manifiesta esa guerra, aunque tú no veas en lo físico, pero hay una guerra espiritual que tarde que temprano se va a evidenciar en lo natural, que vas a sentir esa dura carga sobre tu vida, vas a sentir una oposición, tal vez que todo lo que tú haces se contrarresta, como que no avanzas, hay una guerra, hay una resistencia. Así que debemos de despertar cada día más y entender y saber usar las armas de nuestra milicia. Debemos de capacitarnos en ello, porque en la carne no podemos avanzar. No puedes tú hacerle frente a un enemigo espiritual con palabras de ofensa o devolviendo mal por mal. Tú no puedes. Tal vez ese enemigo espiritual use gente natural para agraviarte, para ofenderte, para hacerte la guerra. Aún hasta tu propia familia puede estar allí. Puede estar las personas que tú amas, las personas que han vivido contigo, que te vieron crecer, aún tus hermanos de la iglesia, muchas veces te van a hacer la guerra, pero no son ellos, están siendo engañados por el enemigo también, porque te están viendo como un enemigo, te están viendo, han creído las mentiras del diablo y han aceptado los dardos del enemigo y te están viendo como lo que el enemigo quiere hacer ver. Así que están siendo engañados. Nosotros tenemos que, como pueblo de Dios, cada vez más prepararnos para esa batalla que se levanta diariamente y que arrecia. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Arrecia cada vez más, porque el misterio de la iniquidad va en un avance, porque se acerca el tiempo donde se le va a dar autoridad al anticristo. Y muchas de las cosas que tú ves ahora como maldad se van a poner peor, porque es necesario que se cumpla la palabra de Dios. Pero la iglesia que esté apercibida escuchará la trompeta, será arrebatada en los aires. Pero mientras nosotros estemos en esta tierra, mientras tú y yo estemos en esta tierra, tenemos que hacer frente por medio del Espíritu Santo, porque solos no podemos. Así que tenemos la palabra de Dios, tenemos la sangre poderosa del Señor Jesucristo, tenemos al poderoso Espíritu Santo, tenemos allí las armas espirituales que Dios nos ha dado, los pilares como es la fe, esas columnas allí fuertes de nuestra vida espiritual. También como es el integrarte con personas ungidas. No te acerques y hagas amistad con el chismoso, con el que se queja, con el que todo el tiempo vive viendo las cosas negativas o el murmurador. No, hazte amigo, hazte aliado de aquel que verdaderamente profesa una vida cristiana, que el que verdaderamente está ungido, porque ese te va a ayudar a levantar, te va a ayudar a sostener, va a estar allí a tu lado, va a darte el consejo necesario, va a ser de los que te levante y no de los que terminen de aplastarte o de sacarte de la iglesia o de hacerte ver cosas malas donde no las hay. No te acerques a aquellos que se acercan con sutilezas. Debes de cuidar, debes de guardar tu corazón, muchas veces cerrar tus oídos a las palabras que te vienen a desanimar, porque el enemigo está allí presto para usar. Por eso tenemos que estar vigilantes, porque usa personas, él usa personas. Es necesario que estemos atentos. El discernimiento es un arma espiritual para los guerreros de Dios muy importante, porque no te dejará ciego el discernimiento.
sabrás cómo actuar, sabrás qué hacer y aún cómo soportar, porque tú sientes el asedio, el ataque, aún la traición, la hipocresía de muchos, pero tú te mantienes en Cristo y amas por encima de la ofensa, perdonas, tú sigues, vas como venciendo con armas espirituales como es el amor, la humildad, la mansedumbre, el carácter de Cristo. Es un arma espiritual muy grande. El amor es el mayor poder. Vemos cómo el Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario por amor, por amor. El Señor nunca nos mandará desprovistos a la guerra. Debemos de ser de aquellos que militan con sensatez. Tú estás enfrentando algo, tal vez en tu ministerio, en tu casa, en tu familia. Pídele ese equipamiento al Espíritu Santo. Está allí y de rodillas dile al Señor que te ayude, que te dé las estrategias. Vemos cómo el Señor en las batallas le daba las estrategias a Josué, le daba las estrategias a Gedeón. Siempre el Señor con poco hacía mucho, porque allí es donde Él se glorificaba. Así que no pienses que va a ser por tus fuerzas. Si estás enfrentando cualquier enemigo, cualquier situación, aún en medio de tu familia, aún en medio de tus hijos, estás enfrentando cualquier situación, pídele al Señor lo primero que debes hacer. Lo primero es humillarte delante de la presencia de Dios. Y vemos la humillación como un arma muy importante. Te digo en el nombre poderoso de Jesús que el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Cuando tú veas que algo arrecia en tu vida, humíllate. Humíllate delante del Señor porque Él te defenderá. Te defenderá de lo que tú no ves, de lo que tú no disciernes a plenitud, pero que tú sabes que hay algo allí que te está vigilando, que te está acechando. No vencerás tú con tus estrategias humanas, sino con el poder de Dios, con el poder de Dios. Y Pablo lo habla a Timoteo y le dice que se aperciba, que milite, porque sabía lo que venía. Pablo entendía que él después de su partida vendrían muchas cosas que serían oposición de aún ellos mismos, de los cuales estuvieron allí, participantes de la mesa y del alimento. De entre ellos mismos se levantarían lobos rapaces que intentarían destruir el rebaño, porque el ataque no solamente es de afuera, sino de adentro. Por eso es que debemos de estar apercibidos y despiertos para saber qué hacer, cómo actuar, cómo conducirnos. Yo te digo algo, siempre que he escuchado de la guerra espiritual solamente hablan de la armadura, pero la armadura es el carácter de Cristo. Vemos cómo el cinturón de la verdad, la coraza de justicia. ¿Y qué es Cristo? Justicia. ¿Qué es Cristo? Verdad. Calzados con el evangelio de la paz. ¿Qué es Cristo? Paz. Él es la paz, admirable consejero, príncipe de paz. Entonces, con el escudo de la fe, cómo fue la vida de él, lleno de fe, lleno de una conciencia plena del propósito, desde que él, siendo aún un niño, en los asuntos de su padre le convenía estar. O sea, él sabía lo que había venido, no se distraía, no se dejaba arrastrar por nada ni por nadie, sino que por medio de la fe, por medio de esa fuerza, por medio de esa autoridad que le había sido dada, él caminaba en esa firmeza. Yo te digo que otra arma espiritual muy fuerte para tú contrarrestar las tinieblas es la obediencia a Dios, el sometimiento al Señor, porque tú te sometes a Dios, resistes al diablo por medio de la obediencia.
cuando hay una vida que obedece, y lo vemos en José, vemos cómo José fue obediente, cómo José estuvo allí, cómo José no se salió de los parámetros de Dios. Vemos también a un Daniel, cómo Daniel caminó y en medio, yo te digo que una jauría de leones en medio, no solamente esos leones en el pozo de los leones, allí donde en ese lugar humanamente intentó el enemigo, porque el enemigo estaba detrás de todos esos edictos, intentó acabar con la vida de Daniel, pero ahí en ese foso de los leones estuvo el ángel de Jehová acampando alrededor de él. Eso mostraba que espiritualmente estaba allí el maligno, allí como león rugiente, buscando devorar a Daniel. Pero Daniel resistió firme en la fe. Y yo te digo, debes de resistir, resiste, sométete al Señor, obedece, humíllate delante de Dios y Él te equipará, Él te dará la victoria, el Señor te ungirá. Vendrá esa unción poderosa, esa unción que quemará los yugos, pudrirá los yugos serán quemados. Todo lo que se levanta para contrarrestar lo del Señor va a ser debilitado. También vemos el casco de qué, de la salvación gloriosa del Señor, que nos fortalece y nos da pensamientos allí de fe, de confianza. Por eso cuando una mente es llena de tinieblas, es una mente negativa, una mente que es un taller para Satanás, para tener pensamientos dañinos, para tener pensamientos destructores. Y debemos de sacar todo pensamiento de frustración, no albergues nada allí, porque la salvación nos da una confianza. Sabemos que ha sido por la gracia divina que nos ha otorgado ese regalo inmerecido de la salvación. Sabemos que por Cristo Jesús, por su sacrificio en la cruz del Calvario, la resurrección, Él venció la muerte, venció al enemigo y se levantó el Señor y resucitó y quitó las llaves al diablo. Así que la autoridad le ha sido dada al Señor, lo que Adán entregó, porque Adán cedió sus derechos, cedió la autoridad. Cristo, el segundo Adán, vino y tomó esa autoridad. Él arrebató por medio de su obediencia, por medio de su santidad, por medio de ese sometimiento, porque vemos al Señor Jesucristo en ese sometimiento pleno. Por eso debemos someternos a Dios. Y yo te digo que resistimos al enemigo y huirá. Termina como huyendo, huyendo. Como aquellas batallas, ¿cómo terminaban los enemigos? Huyendo. Esas batallas que tuvo Josué, las que tuvo Gedeón, terminaban huyendo porque era poderoso el Señor. Dice que aún la fama y todos los contornos decían que el Dios del pueblo de Israel era temible, temible. Todos le temían, todos. Vemos como aún Jonás, cuando Jonás estuvo en el barco allí y ese barco fue azotado. Vemos como aún aquellos marineros cuando lo despertaron, pero clama a tu Dios que haces allí dormilón. Y él le dijo, écheme en el agua porque soy yo el que trae esto. Y ellos le dijeron, ¿cómo no temes? ¿Cómo no temes a tu Dios? ¿Cómo es que tú estás ahí y no temes a tu Dios? Más temían aquellos que estaban allí, aquellos marineros que ni conocían a Dios, que el mismo profeta desobediente, que el mismo profeta testarudo. No podemos nosotros albergar desobediencia, albergar testarudez, obstinación, porque perdemos autoridad,
Perdemos la autoridad dada por Dios. Nos ha sido dada una autoridad, pero el Señor, eso es por niveles, más el Señor te va llenando de autoridad, más Dios te va dando de Él, más el Señor. ¿Por qué? Porque eres obediente, porque eres confiable, porque eres valiente, porque tienes fe, porque le crees al Señor. Dice, buen soldado, ahora te añado más, porque al que le da más talentos y los fructifica, a ese se le da más. Pero al que tiene uno y lo entierra por temor, por miedo, por no hacer, por timidez, porque no puedo, porque me da pena, porque no quiero, ese termina enterrando su talento y disgustando a Dios porque no es productivo, no está cuidando, no está valorando lo que se le está entregando. Y vemos también que en aquella armadura la espada, que es la palabra de Dios, la palabra, el verbo, el rema, ese rema poderoso, no una palabra religiosa, no es la letra, porque la letra mata, la letra envanece. ¿Cuántos creen que por ir a seminarios y hacer no sé cuántos seminarios y hice tantos grados de teología y estuve allí, estuve allá y me sé esto y me sé aquello? ¿Y cuántos creen que por eso el enemigo va a retroceder? Y no es por lo que tú sepas ni tu información, sino es por la llenura del Espíritu Santo en tu vida, por la fe con que tú profesas la palabra. Porque si tú dices, retrocede en el nombre poderoso de Jesús, y Jehová reprenda todo espíritu inmundo, inmediatamente con la fe que tú tienes allí, que Dios te ha dado, que tú has hecho también crecer y que te ha fortalecido el Señor, el enemigo retrocede. Retrocede. Debes de levantarte en el poder de Dios. Si hay alguien que primero debe de creer lo que porta, somos cada uno de nosotros mismos. Saber lo que Dios nos ha dado. ¿Qué tú portas? ¿Qué yo porto? ¿Qué me ha dado el Señor? Lo debo de entender, lo debo de comprender y debo de asimilar y creer que he sido equipada por Dios para cumplir un plan, una misión y un propósito. Debemos de comprender que todo lo que Dios da, lo da con propósito. Todo. Dios te ha ungido, ha sido con un propósito. No es porque sí. Has sido equipado por Dios, tienes dones del Señor. Dios te ha dado a ti, te ha hecho un llamado al Señor. Ahora cumple con cabalidad lo que Dios te ha puesto a hacer. Cumple lo que Dios te ha dicho que tú hagas. No quieras hacer lo que tu hermano está haciendo porque a él le fue conferido algo. Ahora a ti te ha sido conferido algo. ¿Qué te ha dicho Dios que tú debes hacer? ¿Qué autoridad te ha dicho el Señor? Y hasta donde la autoridad que Dios te ha dado, hasta ahí debemos de trabajar nosotros. No intentar cruzar los límites. No intentar cruzar más allá de los linderos, más allá de lo que Dios nos ha establecido, sino hacer lo que Dios nos puso a hacer con solicitud, con determinación, con entrega, con humillación delante del Señor. Todo es parte del equipamiento. Ahora, también la sabiduría, la intercesión, el fuego para interceder. No dejes apagar, es una responsabilidad. No dejar apagar el fuego de la intercesión. Porque vemos que por medio de la intercesión, esa comunicación es donde nosotros vamos a recibir la revelación de Dios. El que no ora no tiene revelación. Se puede prender de la revelación del vecino. Puede coger por internet y asumir una revelación que Dios sabe que no se la dio a él. Dios sabe que no se la dio sino que la está tomando de otra vida. Porque le cuesta meterse ahí en la intimidad para que llegue la revelación gloriosa de Dios a la vida que está allí siendo humillado, metiéndose, pagando un precio. Hay que pagar un precio. Cristo pagó un precio. Habían tiempos donde Él no dormía, sino que Él estaba allí clamando, orando. Pero hay quienes no quieren pagar ese precio. Hay quienes quieren pegarse de las revelaciones del vecino, de las revelaciones del pastor tal, de moverse.
Y ese pastor Dios le ha dado porque él paga un precio. Esa mujer de Dios de fuego es porque ha pagado un precio. Ahora Dios te ha visto a ti pagar un precio, meterte en la intimidad, buscarle en ayuno, en oración, en quebranto, buscarle al Señor para que recibas de Dios la impartición. Ese es el valor, el valorar, el estar en la presencia del Señor, el no dejar apagar el fuego del clamor, de la entrega, el estar firmes en la fe, porque nadie puede vivir con la fe prestada. La fe es propia y todos llegamos a una medida de fe diferente, una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Así que yo te invito para que reflexiones, para que sepas que Dios te ha equipado. Pero ahora bien, Dios quiere darte más. El Señor sobreabunda en sabiduría. El Señor sobreabunda. Dice, el que pide, recibe y se le dará. Pero si no pides, no recibes. Y si no quieres pagar el precio de meterte en la intimidad con el Señor, de obedecerle cuando Dios te dice que entregues algo, es tan importante el obedecer. Cuando el Señor nos pida, entrégame eso, es necesario entregarlo, entregar aún lo que tú más amas, lo que tú más anhelas, lo que tú más quieres. Muchas veces el Señor te lo va a pedir, como pidió ese Isaac. Le dijo, dame tu hijo el que amas. Fue específico el Señor con Abraham. Le pidió lo que amaba. Así que lo que tú amas, Dios te lo va a pedir. Ahora quieres pagar ese precio para ser ungido, para ser ungida. Debe haber un desprendimiento del corazón, un desprendimiento. Esas son las pruebas del amor donde tú tienes que entrar y entregarle al Señor todo. Ahí recibe la unción de Dios. La unción por un momento se puede aparentar cuando una persona habla duro, cuando una persona cree que porque de repente grita o porque de repente dice tantas palabras que todo el mundo las dice, entonces es ungida. Y he visto tantas personas que muchas veces tú entras a la internet y tú ves y tú sabes quién es ungido y quién no es ungido. Tú disciernes, la unción se siente, la unción pesa, la unción aún la palabra, cuando las personas, la voz va ungida. Se siente una voz ungida a una voz que no está ungida. Es como un címbalo que retiñe, como algo que no encaja, no encaja en lo espiritual. Así igual. El enemigo no retrocederá, se reirá frente a la persona, porque con los gritos no saldrá, no se irá, sino por lo contrario arremeterá con fuerza. Y es necesario que nosotros entendamos que ese equipamiento viene del Espíritu Santo, viene de la presencia del Señor. Ahora, el saber manejar esas armas espirituales, se necesita una negación y se necesita el aprender a morir a la carne para vivir en el Espíritu, porque solamente por el Espíritu podremos ser efectivos en la guerra espiritual, efectivos en el avance. Debe haber un avance que se sienta, que se vea el crecimiento espiritual y aún de los que te rodean, de las personas que están contigo. Se siente el crecimiento espiritual, se ve el crecimiento espiritual. Por eso es importante que nosotros siempre estemos atentos a lo que el Espíritu Santo nos habla y nos dice como estrategias, lo que debemos hacer, las ordenanzas. Él te va a dar ordenanzas, Él te va a decir qué hacer para tal situación. Ahora, si tú dices, no, es que eso me cuesta, yo no lo puedo hacer, ¿cómo lo voy a hacer? O me da pena, no, yo ¿cómo voy a hacer eso? No, eso me cuesta. Entonces, todavía no estás preparado. Todavía no estás lista. De repente solamente tienes el casco, el cinturón y se te olvidó el escudo. Y dejaste de repente la espada a un lado.
Entonces estás desprovisto, desprovista. Y es necesario volver a tomar todo, todo, todo. Volver a tomar los tiempos aún de clamor. Porque además de estar equipados con esas armas espirituales como es la armadura, debemos también saber que el Señor quiere que la palabra rema en nuestro corazón, las escrituras estén contigo, estén allí en tu interior y que tú seas un hecho viviente, una vida de testimonio, una vida de entrega, que en el secreto seas íntegro, donde nadie te ve, donde tú no le puedes aparentar a nadie, ahí es donde tú tienes que ser íntegro. Tú tienes que ser íntegro cuando nadie te está mirando, porque hay un ejército espiritual que te está viendo y tú no puedes esconderte. De repente tú puedes esconderte de la gente, pero ahí está ese ejército espiritual, te está viendo y están viendo que estás haciendo cosas que no son reales, que estás murmurando de alguien o que estás haciendo quedar a alguien mal o que alguien está allí dándote de repente o dejándote un dinero, etcétera, y tú estás tomando lo que no tienes que tomar, cosas que se pueden hacer en el secreto, o estás mirando lo que no tienes que mirar o deseando lo que no tienes que desear. Todas esas cosas son inconsistencias de integridad, y si hay algo también que debemos de estar equipados es de una transparencia, de una integridad para poder hacer frente. Yo te digo algo, la guerra espiritual es algo muy delicado, muy delicado. No vayamos a hacer frente a algo que Dios no nos ha enviado, ni te metas en terrenos donde Dios no te ha dado autoridad de meterte. No toques cosas que Dios no te ha dicho que hagas. Es necesario que tú te alinees, le digas al Señor, hago, no hago, voy, no voy, que Él sea tu guianza. Y mientras Él te está preparando, mientras Él te está equipando y te está enseñando a usar esas armas espirituales, mantente al paso de Dios. Ni te adelantes ni te atrases. Mantente allí de la mano del Señor, porque de Él viene la enseñanza. David decía, eres tú quien adiestra mis manos para la batalla. David tuvo entrenamiento contra el oso y el león primero antes de enfrentar a un Goliat. No fue directamente a Goliat, no, él primero tuvo un entrenamiento. Así que deja que Dios te entrene, deja que Dios te capacite, deja que el Señor sea el que te instruya y no te metas a un Goliat de frente, sino primero no has sido entrenado. Es necesario que seamos capacitados por Dios en la mansedumbre, en la humildad, en la sinceridad, porque Dios demanda una sinceridad, una entrega genuina de todo tu corazón a Él, y que no tengas, mira, ni puertas abiertas, ni siquiera una brechita abierta, nada, sino mantengas allí delante de la presencia del Señor en fidelidad. Bendiciones. Seguimos con el último capítulo del quinto, que lo veremos el día de mañana. Bendiciones. Dios te bendiga grande y poderosamente, y este estudio te llene, te capacite y cada día puedas asumir lo que Dios quiere que tú asumas, en el nombre poderoso de Jesús.